¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de Universo Laboral. Como usted ya sabe, Universo Laboral es una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. El día de hoy estaremos tocando un tema bastante interesante y sobre todo porque está en fechas próximas de darse, la nueva modalidad del reparto de utilidades. Para hablar sobre ello nos acompaña el contador público certificado y maestro en impuestos, Rigoberto Duarte Ochoa, y llevando la entrevista, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches tengan todos ustedes. Darles la más cordial bienvenida en nombre de abogados laboralistas del Estado de Michoacán, que me honran presidir. Agradecer el espacio que nos brinda el Sistema Michoacano de Radio y Televisión para compartir con ustedes estos temas del mundo del trabajo. El día de hoy nos acompaña un gran aliado, amigo de nuestro programa, el contador público certificado y maestro en impuestos, Rigoberto Duarte Ochoa, quien es presidente de la Comisión de Previsión Social del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán para el bienio 2021-2022. Es presidente de la Comisión Regional Centro Occidente de 2020-2021 y es socio fundador del despacho Duarte y Asociados Sociedad Civil. Él es un gran fiscalista que pues tiene una amplia experiencia en el tema que hoy nos ocupa, que es la participación de las utilidades de los trabajadores en las empresas. La Ley Federal del Trabajo nos dispone que todo empresario tiene esa obligación de otorgar a los trabajadores reparto de utilidades. Esto tiene por finalidad, pues, una distribución de la riqueza, que los propios trabajadores se motiven, se incentiven para ser partícipes de lo que está produciendo los servicios que presta la propia empresa. Y bueno, pues para quien nos acompaña el día de hoy, contador, pues, ¿cómo aprecias tú este gran tema del PTU, la participación de las utilidades de los trabajadores en las empresas? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Fernando, Carla? Muy buenas noches, amigos todos. Muy buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente. Mira, pues de alguna manera podemos empezar platicando que la PTU pues es un derecho a participación de los trabajadores en las utilidades. Este es un derecho de los trabajadores que está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí parte, en su artículo 123, fracción 9, en su apartado A, en el inciso A y en el inciso E. Y a su vez se basa directamente en la Ley Federal del Trabajo, en su título sexto. De alguna manera, el reparto de utilidades es un derecho que tienen los trabajadores después de un año de estar laborando en una empresa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que después de un año fiscal, que es del 1 de enero al 31 de diciembre, se determina una declaración anual, la cual va conforme a la ley del impuesto sobre la renta, ya sea para personas físicas y morales. Ahí vamos a determinar realmente si tuvimos utilidades o no tuvimos utilidades, que en este caso serían las pérdidas fiscales. Muy pocas veces se ha visto que quede en ceros. Por lo regular podrá haber un peso de más como utilidad o un peso de menos como pérdida. Pero yo no he visto ninguna empresa que exactamente quede en ceros, que no haya ni utilidades ni pérdidas, ¿no? De alguna manera yo creo que el esfuerzo en conjunto que se tiene con el aspecto laboral, es decir, los patrones que aportan su capital, se ejerce un trabajo, gracias a los empleados o los trabajadores, aportan su mano de obra, se les genera a ellos un beneficio que está respaldado por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al reconocerle un porcentaje de esas utilidades que pueda generar la empresa. Como bien te lo comenté, tenemos personas físicas y morales. Estamos en el mes de marzo. En este mes de marzo, el último día de este mes de marzo, se van a
se presentará la declaración anual de las personas morales. Después de hacer un cálculo de acuerdo a la ley, se va a determinar si hubo o no hubo utilidades fiscales. Acordémonos que se determinan dos bases de impuestos, uno que es el fiscal para el cálculo del pago del impuesto a la renta y otro para efectos del pago de la PTU, ¿sí? Es muy semejante, pero tiene algunas variables. Más que nada, esas variables van en función a la inflación y algunos cálculos para personas morales que podrían más perjudicar a los trabajadores que beneficiarlos, porque ahí se hacen algunos cálculos que podrían disminuir un poco el beneficio de las utilidades. Después de que se determinan esas utilidades, se plasma en una declaración anual y se envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ésta certifique que ya se ha presentado esta obligación de enviar la declaración anual. En esta declaración anual ya queda plasmado lo que viene siendo las utilidades, si es que hubo, o las pérdidas en caso de haberlas tenido, ¿verdad? También es importante recordar que hay algunas empresas nuevas que no están obligadas a pagar la PTU en su primer año. Y también aquellas empresas que se dediquen a la elaboración de algún producto nuevo, también no están obligadas al pago de estas utilidades. Son muy pocas las que tienen ese contexto, ¿no? La mayoría son ya muy antiguas, casi el 90% de las empresas son las que hay, gracias a Dios, siguen manteniéndose en el mercado. Algunas van creciendo, nuevas se generan y estas son las que no tendrían ese derecho del pago de la PTU. Al final del día, hablemos de las que realmente sí se les da esa obligación de pagar estas utilidades. Este derecho se lo adquieren los trabajadores que se encuentran en la empresa y que hayan laborado en un ejercicio fiscal, siempre y cuando hayan trabajado más de 60 días en un año en el ejercicio, ¿sí? De tal forma que a ellos son los que tienen ese derecho. ¿Cómo ves, Fernando? No, pues este tema pues es relevante, sobre todo por la situación de simulación que se ha venido dando en los últimos años. Finalmente, el año pasado vino la reforma a la subcontratación, que fue, pues, cómo se fue erradicando, o más bien ya reglamentando de manera más puntual este tema de lo que era la tercerización, porque uno de los grandes perjuicios que tenían los trabajadores que entraban en este proceso de subcontratación, pues era precisamente el que la tercerista siempre se decía que no tenía ganancias, que no tenía una utilidad con motivo del ejercicio de los trabajadores en sus actividades. Porque eso, pues obviamente, al ser una empresa prestadora de servicios, pues asimilaba que no había una producción, no había una ganancia, y eso les privaba a los trabajadores el derecho de participar en las utilidades. Ahora ya cuando se reglamenta, pues también llega la empresa directa, beneficiaria directa del esfuerzo de los trabajadores, a asumir también esa responsabilidad en la relación de trabajo con motivo ya de su eliminación. Entonces, esto nos viene a causar un impacto importante dentro del mundo del trabajo, porque finalmente vemos que también viene un cambio de modalidad en esta figura de la participación de las utilidades. ¿Qué es lo que me gustaría que nos explicaras? ¿Cómo es ahora ese cambio de modalidad, contador, para que también nuestro público sepa de qué se trata este gran tema? Al regreso de nuestra pausa, por favor. Gracias. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Gracias, contador. No vamos a tardar nada. Ya sabe que los tiempos de televisión son cortos, pero quédese donde está. No tardamos nada. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos hablando sobre la nueva modalidad en el reparto de utilidades. Para hablar sobre este tema, el contador público certificado y maestro en impuestos, que además ya es
de casa, es el programa de Universo Laboral. Siempre nos acompaña para hablar de estos temas tan polémicos, pero también tan interesantes para nuestro público. Llevando la mesa, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la asociación. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Y bien, pues respecto a este tema, nuestra Ley Federal del Trabajo preveía un cierto mecanismo de cómo realizar fijar más bien las cuantías. Que bueno, lo has dicho muy puntualmente, contador, que al final de marzo pues se tiene que hacer la declaración por parte de todas las personas morales y físicas. Entonces, aquí la situación es que el procedimiento que preveía la ley antes de la reforma, pues era que por medio del sindicato que hubiera en algunas empresas, pues se tenía que poner a la vista esa declaración anual para que el propio sindicato o la mayoría de trabajadores pudiera hacer las objeciones al respecto y poder ver cuál podría ser la utilidad repartible. Entonces, ahora con esta reforma viene el cambio de modalidad, que es el que quisiera que nos pudieras comentar al respecto, de favor, contador. Muy bien, sí, Fernando, mira, lo que comentas es muy cierto, y ya que tocaste el tema de la obligación de presentar esa copia de la declaración, acordémonos que el artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo nos dice cuáles son las normas para opciones de los trabajadores en caso de que no se encuentren de acuerdo con la utilidad que se va a distribuir. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que en primera instancia está obligado el patrón a entregar una copia de la declaración anual en donde viene determinado la utilidad de los trabajadores. Esto, por lo regular, no se le puede dar una copia al trabajador porque, pues, de alguna manera son un asunto vulnerable. ¿Qué es lo que se les recomienda? Pegarlo en la zona en donde ellos firman la hora de entrada o de salida. Esa copia en tamaño oficio debería de plasmarse en forma pegarla para que de esta forma los trabajadores vean cuánto es lo que se tiene que distribuir. Para esto, después del día que se presenta, que estés obligado a presentar la declaración anual, tienes 10 días, ¿sí? Entonces, los trabajadores, si dentro de su grupo hay una comisión, se genera una comisión para efectos del reparto de las utilidades en las empresas, y esta a su vez determinará si es correcto o no. Si no están de acuerdo, pueden formular observaciones ante la Secretaría de Hacienda. Después de esos 10 días, tienen 30 días para presentar sus observaciones o su objeción. Y de esta forma, la Secretaría de Hacienda podrá recurrir para determinar si es correcto o no la determinación de la utilidad, que pueda que haya fingido o le hayan puesto una declaración falsa en ese documento. Entonces la Secretaría de Hacienda revisa, valora, y si es la misma, pues él de alguna manera ratifica que esa utilidad es correcta. Y en caso de que sea determinada de forma incorrecta la que se le presentó a los trabajadores, pues el patrón tiene que dar en 30 días también dar cumplimiento a la resolución que le dé la Secretaría de Hacienda. Esta puede ser favorable para el patrón o desfavorable para los trabajadores, porque al final del día también puede existir errores por parte del patrón al momento de determinarlo. Ahora, volviendo al tema que me comentas de los cambios que han existido a partir de que las empresas outsourcing, de acuerdo al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo del año pasado, que se prohíbe la outsourcing o la subcontratación, dice que sí puede haber esa subcontratación bajo ciertos requisitos o normas de registro ante diferentes autoridades. Pero no me voy a meter en ese tema, ya eso lo platicamos en una ocasión, lo que viene siendo el REPS. Pero a partir del 23 de abril del 2021, esta modificación hace que todos los trabajadores que se encontraban en estas empresas tenían alternativas de que fueran liquidados o fueran aceptados por la empresa a la cual estaban trabajando en forma de subcontratación. Si estos trabajadores los hubieran aceptado, se puede entender que hubo una sustitución patronal. También hubo un tiempo para que esta modalidad se diera y pudiera regularizar su situación los patrones.
Bien, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué fue lo que cambió en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo con respecto a la PTU? Que ahora nos está exigiendo la autoridad que hagamos cálculos especiales para cada trabajador dentro de una empresa. ¿Qué es lo que sucede? Que nos dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a pagar a los trabajadores su PTU, pero también, como yo lo saqué de un régimen en donde tú muy bien lo comentas, Fernando, que no les estaban pagando correctamente la PTU porque estas empresas de outsourcing habían sido creadas para no generar utilidades, puesto que nada más prestaban un servicio y su utilidad era muy mínima y las utilidades se las dejaba la otra empresa, pero también existía una obligación solidaria de la otra empresa para pagarles una PTU, que estoy de acuerdo, era muy mínima en relación a la que realmente tenían derecho estos trabajadores. Bueno, ¿qué es lo que cambió prácticamente en este proceso? Primero que nada, hay que recapitular. El 10% de la PTU sigue calculándose igual, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si ustedes recuerdan, el año pasado tuvimos un programa en donde platicamos que hubo una reunión por parte de la Comisión Mixta integrada por representantes de trabajadores y patrones y del propio gobierno para determinar, por la Comisión Nacional de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, perdón, para determinar si el porcentaje aumentaba o disminuía. Y se quedó desde el año 2019, si no mal recuerdo la fecha, que se iba a conservar el 10%. Entonces este 10% queda vigente los próximos 10 años, hasta el 2029. Luego entonces, ese 10% sigue siendo el mismo. Ahora, ¿qué es lo que cambió? La forma de entregárselo a los trabajadores. Secretaría de Hacienda nos obliga o obliga a la empresa a que haga cálculos independientes por trabajador para determinar si la PTU que se le tiene que entregar al trabajador es la correcta, porque puede variar de acuerdo a lo que percibe cada trabajador. ¿Sí? Si un trabajador, vamos a poner un ejemplo, un trabajador está con un salario mínimo, que son 5,320 pesos mensuales, y la regla me dice el artículo 127 que no le puedo dar más de 3 meses del salario que percibe o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años, pero como este trabajador no tenía PTUs en ejercicios pasados, pues nos vamos a ir a los 3 salarios que percibe, ¿no? Si los 5,300 pesos, 5,320 pesos mensuales, los multiplicas por 3, te da 15,960 pesos. Y si este trabajador tenía derecho a una utilidad de 16, 17, 18, 20, 30 mil pesos, pues ahora resulta que la propia ley te está diciendo que nada más le debes de dar 3 salarios mínimos. Entonces, aquí es donde para mí hay una inconstitucionalidad desde mi punto de vista. Mira, vamos a dar una pequeña pausa y enseguida continuamos con el tema, que tiene bastante interés. Muchas gracias, maestro. Así es, va a ser brevísima porque de verdad se está poniendo bien interesante el programa. Así que no tardamos. Antes de irnos a la pausa, quiero recordarle nuestras redes sociales, Universo Laboral TV, Sistema Michoacano de Radio y Televisión y Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán, todas ellas en Facebook. No tardamos nada, quédese donde está. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos hablando sobre la nueva modalidad del reparto de utilidades. Para ello nos acompaña el contador público certificado y maestro en impuestos, Rigoberto Duarte, llevando la entrevista el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán. Antes de irnos a la pausa, el contador nos estaba compartiendo cuál es su punto de vista y cómo funciona esta modalidad del reparto de utilidades. Seguimos en la mesa, maestro, por favor. Muchas gracias. Pues bien, contador, te cortamos la inspiración por la opinión personal que ibas a dar respecto a la inconstitucionalidad de este nuevo régimen o modalidad en este reparto de utilidades. ¿Te escuchamos? Sí, mira, comentaba este tema porque realmente la PTU que deberías de distribuir es la que se encuentra fijada de acuerdo
al cálculo que se determinó a través de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas desde el ejercicio 2019. Entonces, ahí nos dice que es un 10%. Y si de alguna manera, cuando haces el cálculo a título personal por cada trabajador, si hay un trabajador que tenía derecho dentro del reparto de utilidades a 25,000 pesos y su tope se encuentra inferior a esa cantidad, pues el patrón tiene todo el derecho del mundo, de acuerdo a esta Ley Federal del Trabajo, al 127, a entregarle única y exclusivamente lo que le corresponde de acuerdo a este cálculo. Después de haber hecho el promedio, si no tuvo PTU en ejercicios anteriores, si es el primero, por así decirlo, entonces nada más le vas a entregar lo que dice que es el tope de los tres meses de su sueldo, ¿sí? Es importante comentar también que desde mi punto de vista, pues yo creo que muchos sindicatos, si ven que las utilidades, ¿por qué? Si ven que las utilidades son mayores y que les correspondería más a sus trabajadores, les van a exigir que les entreguen el total. Otro problema, si la ley me dice que yo debo de entregarle única y exclusivamente 3 meses, pero yo tengo que entregarle más, podría haber una disyuntiva en cuanto al tope del cálculo de la diferencia. O sea, si yo le entrego más PTU a un trabajador del que me está diciendo la Ley Federal del Trabajo, aun y cuando constitucionalmente tenía derecho a su 10%, la diferencia se podría considerar como un integrado para el salario diario de cotización, salario base de cotización para efectos del Seguro Social. Entonces, yo siento que hubo muchas incongruencias en este cálculo. Fue como una sobadita de lomo a la que le dieron a los patrones al querer topar un tope de la entrega de la PTU. Entonces, esta parte yo siento que la autoridad se quedó muy corta y siento que les quitó muchos derechos a los trabajadores. Al final del día, según ellos, quisieron hacer un ajuste y lo convirtieron en un verdadero problema. Esto lo vamos a ver con el paso de los días y los sindicatos van a levantar la mano para que les puedan corroborar si es verdad que no tienen el derecho a que ese 10% se distribuya. Porque si al final del día el 10% son una gran millonada de pesos y nada más les vas a dar un porcentaje inferior a lo que realmente es, entonces la diferencia, ¿quién se la va a dejar, no? ¿En dónde se va a quedar? Si nos vamos al balance general, tenemos activos, pasivos y capital. La obligación de las empresas es provisionar la PTU que determinas en tu declaración anual. Si esa determinación en tu declaración anual dice que son 100 millones de pesos a distribuir y de acuerdo a los cálculos que te está diciendo la autoridad, repartes nada más 75 millones, van a quedar 25 millones que no se reparten. Y esa provisión se va a quedar en el pasivo. ¿A dónde la vas a mandar? ¿La vas a matar contra utilidades o la vas a dejar ahí volando en el tiempo? ¿Vas a esperar a que haya nuevas utilidades? Y dice la ley también que aquellas utilidades que no se distribuyan, se distribuirán en el siguiente ejercicio. O sea, siempre se va a quedar como un pasivo que va a ir acumulándose para los siguientes años. ¿Me voy a financiar de unas utilidades que no entregué? Son muchas preguntas las que podríamos hacernos en este término. Va a haber muchas empresas que tengan utilidades, más que nada las extranjeras que de alguna manera sí generan bastantes utilidades. Los bancos que tuvieron que volver después de tenerlas en varias empresas que eran prestadoras de servicios, como las gallinas, perdón, jalaron a sus pollitos otra vez como sus trabajadores. Les dieron una pequeña compensación y los volvieron a contratar a ellos como parte de su equipo nuevamente, cosa que siempre había sido, pero generaban estas empresas en ese sentido. Entonces, ¿Cómo no? ¿qué más podríamos ver aquí, Fernando? Que la ley insisto, no está correcta y debe de hacer algunos cambios para que se hagan mejor. Sin duda que en su momento, pues, llegará a verse cuál fue el beneficio, porque bueno, habrá que tomar en consideración
que ahora en próximo mayo es cuando tendrá que darse esa modalidad del reparto, ¿no? Que pues prácticamente lo acabas de explicar muy bien, son 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años que se haya percibido con anterioridad, pero pues sabemos que ha habido bastante simulación con esto de la terciarización y pues obviamente que eso no pudiera darse. Entonces, pues realmente de pasar del 10% que se tenía previsto ahora a 3 meses, pues realmente sí va a haber un impacto importante. Aquí lo que hay que considerar también, contador, es que había empresas que no repartían utilidades de manera deliberada. ¿Por qué? Pues porque los mismos trabajadores desconocían que tenían ese derecho y que para hacer ese reclamo, pues también se requiere una cierta organización interna, porque se requiere tener una comisión mixta en la cual esté igual número de representantes de trabajadores como de patrones, y en los casos, en las empresas donde hay sindicato, pues es donde había esa posibilidad de tener una mayor, digamos, preparación en ese sentido. Pero hay empresas donde no existe el sindicato y eso implica que pues desconozcan cuál sea el procedimiento. Entonces, sí llegamos a encontrar diversos ejemplos de empresas que de manera deliberada simplemente no cumplen con esa obligación. Y bueno, pues es lo que vamos a continuar regresando de nuestra pausa, de favor, si me permites, contador. Adelante. Muchas gracias a ambos. Así es, vamos a ir a una brevísima pausa, pero antes de ello quiero recordarle en nuestras redes sociales, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán y Universo Laboral TV. Todas ellas en Facebook. No tardamos nada, por favor, quédese. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos hablando sobre la nueva modalidad en el reparto de utilidades. Si es usted un trabajador y quiere saber cómo va en este tema, por favor, quédese hasta el final del programa. En la entrevista, el maestro Rigoberto Duarte Ochoa y entrevistando al maestro Rigoberto, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, Carla. Y bueno, contador, respecto al procedimiento, pues ya comentamos algo relacionado con ello, pero también tenemos algunas excepciones, tanto en empresas que no tienen esta obligación de pago. Y adicionalmente, pues también tenemos excepciones con trabajadores que no son susceptibles o no son sujetos también de percibir esta participación de las utilidades. ¿Nos podrás comentar al respecto? Sí, con gusto. Mira, vamos hablando más en forma de lo que son los trabajadores. Pues de alguna manera el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que un trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. ¿Qué es un patrón? Pues el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. ¿Cuáles son los elementos base de esta relación? Patrón-trabajador. Existe una relación laboral en donde hay un tiempo y un pago por sus servicios. ¿Cuáles son los trabajadores que tienen derecho a la PTU? Pues en primera instancia, los trabajadores que están de planta tienen derecho. Ex trabajadores de planta también que hayan tenido más de 60 días trabajados en la empresa. ¿Sí? Trabajadores eventuales que hayan trabajado mínimo 60 días continuos o discontinuos en la empresa. Ex trabajadores eventuales, la misma historia, que hayan trabajado mínimo 60 días continuos o discontinuos. Los trabajadores de confianza, estos están limitados con un tope del 20% más el máximo del salario del trabajador de planta o sindicalizado. Aquí no entran ni los directores, ni los administradores, ni los gerentes generales. Todos sabemos perfectamente por qué. Si nosotros metemos a un director, un administrador, un gerente de general, pues obvio que sus sueldos es mucho más grande que de los trabajadores, y entonces proporcionalmente hablando no les tocaría una gran cantidad a los demás que ganan menos. Por eso se hace un cálculo
para determinar a través de su sueldo, se saca un promedio, y otro a través del tiempo que han estado trabajando en la empresa. Se divide la utilidad en dos porcentajes, el 50 y 50, uno por el tiempo y otro por el salario que perciben. Los trabajadores del régimen de subcontratación, te voy a explicar por qué todavía tienen derecho. Del día 1 de enero al 23 de abril, que todavía existía el régimen simplificado, también tienen derecho a la PTU. Y por ahí se escuchaban algunos que decían, oye, ¿van a recibir doble PTU? Le digo, sí, si la empresa tiene que determinar su declaración anual y ahí se encuentran utilidades, tienen derecho a su PTU también en la primera fase, y en la segunda fase tienen también derechos a partir de que entraron con el nuevo patrón. Si hubo una sustitución patronal, que eso es algo bien importante que tenemos que platicar. Si hubo una subcontratación patronal, entonces acordémonos que absorbió los derechos de los trabajadores. En este cálculo para el ejercicio 2021, antes de la reforma, tenemos que hacer un cálculo diferente. Tenemos que tomar la PTU del 1 de enero al 23 de abril, como se venía calculando sin meter el tope de los 3 salarios mínimos, y del 24 de abril al 31 de diciembre, como está la nueva regla. Si te fijas cómo nos van a poner a trabajar a los patrones, van a hacer una nueva fórmula para poder determinar. Afortunadamente, y siendo honestos también, no vamos a sufrir por eso. Siempre hay formatos, el formato de Excel, que es el más barato, te puede hacer un cálculo sin ningún problema, o los nuevos programas que ya pueden hacer este tipo de cálculos. Entonces no es complicado, pero vamos a tener que hacer ponderaciones, cálculos, para poder determinar cuánto le corresponde a cada trabajador. Recordemos que las personas morales van a presentar su declaración nuevamente antes del día máximo, el día 31 de marzo, y las personas físicas el 30 de abril. Recordemos que tienen 60 días naturales para este pago. Luego, entonces, si son 60 días, pues súmale, ¿no? Entonces, si el 31 era el último día del pago, pues tiene 60 días, que sería el pago en mayo, y las personas físicas obligaciones hasta el mes de junio. Entonces, no siempre la PTU se paga en la misma fecha, porque depende de qué patrón tenga, si es una persona física o una persona moral. ¿Cómo ves, Fernando? No, pues evidentemente que son factores que inciden también en la proporción en que se va a hacer este reparto. Entonces, es muy importante que nuestro auditorio tenga bien determinado que para poder accesar requiere tener ciertos requisitos que también dependen del empleador, y además también de la temporalidad de los días que ha laborado el trabajador de manera efectiva, porque también habrá que tomar en consideración que hay días que también no son tomados en cuenta para los días efectivamente laborados. Si tiene el trabajador alguna licencia sin goce de salario, pues también no va a tener como esos días efectivamente laborados. Y pueden presentarse varias hipótesis al respecto, ¿no? Pero sí habrá que ser muy precisos en el sentido de que la fórmula cambia, que la fórmula ya no es la que tradicionalmente se utilizaba, y que sobre todo, pues que los mismos empleadores tienen esa obligación para el caso del cumplimiento de esta obligación. Y bueno, pues vamos a ver las consecuencias en el siguiente segmento, si me permites, contador, que nos pudieras explicar cuáles son las consecuencias de no cumplimiento de esta obligación. Ok, con gusto. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Pues quédese hasta el final del programa para que se entere si es usted susceptible o no de este reparto de utilidades, y además, dentro de qué género o tipo de trabajador está usted enfocado. No vamos a tardar nada, por favor, quédese con nosotros hasta el final. Gracias por
seguir con nosotros en Universo Laboral. Lamentablemente hemos llegado a nuestro bloque de conclusiones. Aquí podrá usted escuchar de la voz de nuestro invitado algún tipo de solución o si dentro de los supuestos que él nos comenta se encuentra usted. Así que vamos a la mesa. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias. Pues dentro de nuestro bloque, finalización de este programa, habrá que considerar también, contador, que en esta época de pandemia, pues hubo empresarios que no tuvieron la posibilidad de librar su situación económica. Hubo varias empresas que tuvieron que, lamentablemente, que cerrar, que hacer recortes de personal. En lo particular, pues tuve que apoyarles en algunos casos, haciendo algunos cálculos de liquidaciones, la renuncia, los finiquitos y sobre todo convenios, con la finalidad pues también de salvaguardar esos derechos pues, que son irrenunciables. Entonces, pues eso es lo lamentable, que en ocasiones no siempre se tienen ganancias en las mismas empresas, no siempre se tiene esa posibilidad de hacer el reparto de utilidades, que si bien es un derecho constitucional, pero que está sujeto pues a que exista esa ganancia. Si no hay ganancias, pues nadie está obligado a lo imposible. ¿Cómo obligar a un empresario a que reparta utilidades cuando realmente tampoco las tuvo? Entonces, estos tiempos de pandemia pues nos obligan también a repensar que no siempre va a haber esta posibilidad, dependerá mucho del rendimiento que ha tenido la empresa para poder determinar si es procedente o no es procedente también el reparto de utilidades. ¿Cómo ves, contador? Es correcto, Fernando. Ciertamente lo que comentas, debemos de ser muy prudentes y cautos. Lo comentábamos hace un momento, la obligación de las empresas es exhibir el documento de la declaración anual para determinar si hubo o no hubo utilidades. ¿Qué es lo que sucede? Empiezan a mandar spots los últimos días de abril o los primeros de mayo, anunciando que es el mes de las utilidades. Entonces le meten a la idea a los trabajadores que casi es una obligación entregarlas cuando no hubo. Entonces, dentro de mi comentario va que debemos de tener confianza tanto trabajadores como patrones, que ahora con el nuevo timbrado que se tiene con nóminas, ya no es posible o no se debe de hacer hasta cierto punto, queda plasmado en una nómina el hecho de que si le tocaban utilidades a un trabajador van a quedar plasmadas en la nómina que le corresponde en el mes de mayo. Ese es el único comprobante en donde yo voy a demostrarle a la Secretaría de Hacienda que yo cumplí con mi obligación de entrega. Si no hubo utilidades, pues definitivamente va a estar en ceros. Si hay utilidades, va a aparecer ahí la cantidad que debía haber distribuido, disminuida del impuesto sobre la renta, porque también de ahí nos cobra el gobierno federal el impuesto. Existe una exención de 15 días sobre la base que se va a distribuir por cada trabajador, que no pagaría impuestos, más sin embargo, el impuesto de todos modos ahí se va a ver reflejado. No hay forma de ocultar las utilidades en estos momentos. Los trabajadores que están en regla, que tienen un contrato, que están en el seguro social, que tienen su nómina del seguro de Hacienda registrada, tienen timbrada también la nómina en su momento. Entonces no nos vayamos con la idea de que todas las empresas tienen utilidades. Muchas empresas tuvieron que endeudarse con el banco para no cerrar sus empresas y cumplir con la mano de obra, con el pago a los trabajadores para que la empresa no se fuera a pique. Entonces, esos gastos extras que se tuvieron en época de pandemia también generaron que se mermaran las utilidades. Algunas empresas que vendían productos por internet sin tener la necesidad de tener un local, pues esas sí tuvieron utilidades, pero muchas de estas empresas son extranjeras. Es importante comentarlo, ¿verdad? Bien, al final del día, recordemos también que si el patrón no paga las utilidades a sus trabajadores, pues el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo le va a imponer una multa que va desde las 250 o más hasta las 5,000. Estamos hablando de un importe de casi 480,000 pesos por no pagar la PTU. Y hemos determinado que no es por pagarla en global, es por trabajador al que no se le pague la utilidad.
Aún y cuando él iba a repartir 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, la multa es de 481,000 pesos, la máxima. La mínima ciertamente podría empezar desde los 40,000 pesos, 24,000 pesos, perdón. Entonces, debemos de identificar bien este rango, ¿no? Yo les pido mucha confianza, infórmense, también tienen derecho los trabajadores, va a haber teléfonos especiales para identificar si hubo o no hubo utilidades de los trabajadores, y los invitamos a que sean conscientes y que investiguen y que lo platiquen con sus patrones. Es mejor un buen arreglo que un pleito de largo tiempo, ¿sí? Los abogados entienden bien de qué hablo, Fernando. No sé si tú me puedas ayudar con la palabra correcta. Así es, contador. En el argot pues jurídico, luego decimos más vale el mal arreglo que el buen pleito. Entonces, pues obviamente que lo que se pretendería es precisamente la información, contador. Lo que queremos es que nuestro auditorio sepa que así como hay derechos, pues también tenemos obligaciones, tanto patrones como trabajadores. Se tienen digamos, esa complementariedad que requiere una unidad económica. En estos momentos de crisis económica y de falta de fuentes de empleo, pues obviamente que la mayor aspiración pues es que todos estemos en una situación de estabilidad, que tengamos una posibilidad de tener un ingreso permanente, que tengamos estabilidad en nuestros empleos. Y pues básicamente eso es lo que pretendemos, hacer conciencia de que pues obviamente necesitamos ser copartícipes de nuestras empresas, tenemos que ser copartícipes en las ganancias, y pues obviamente eso redunda en la productividad, redunda en la estabilidad social y redunda en el beneficio de trabajadores. Y pues bueno, pues agradecerte, contador, realmente nos has ilustrado bastante con tus comentarios. Y bueno, pues esperando que en algún otro momento pues también nos llegues a continuar participando con tu expertise, y sobre todo con esa gran prestancia que siempre has mostrado hacia nuestra asociación. Entonces, pues agradecerte este espacio que nos brindas, agradecer al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que también nos ha concedido este espacio el día de hoy para charlar con nuestro auditorio, con nuestros seguidores. Y bueno, pues sobre todo agradecer a la producción del Sistema Michoacano, la maestra Carla González, como siempre, su prestancia y también su gran disponibilidad. Desearles muy buena noche y pues agradecerles el favor de su atención. Muchas gracias y esperemos contar con ustedes en una nueva emisión más de Universo Laboral. Gracias, maestro Luis Fernando. Gracias por estar con nosotros nuevamente, estimado contador Rigoberto Duarte. Los esperamos en próximos programas. Pero sobre todo, gracias a usted que nos sigue cada semana y que se está informando de todos estos temas del mundo del trabajo. Hasta la próxima.